Muy buenos días, queridos líderes de grupos pequeños. Dios les bendiga. Me alegra nuevamente estar con ustedes para seguir aprendiendo, seguir conociendo más de los grupos pequeños, del liderazgo de los grupos pequeños y la acción que ellos ejercen en la iglesia. Así que hoy vamos a estudiar la lección número 3 del curso para líderes de grupos pequeños. Las iglesias, Dios quiere que cada una de ellas sean organizadas con el objetivo principal de evangelizar. La misión que Dios nos ha encomendado es una, y de llevar el evangelio a toda persona. Pero ¿cuál es el método que Dios escogió? El método que funcionó en la iglesia primitiva y que hizo que el cristianismo se desarrollara de manera impresionante. Así que este curso, y especialmente la lección de hoy, ¿qué es un grupo pequeño?, tiene que ver con lo que nosotros debemos hacer en nuestra iglesia. Por eso es muy importante su trabajo, querido líder de grupo pequeño. Usted es muy importante en esta labor, en esta misión. La primera pregunta que vamos a desarrollar es: ¿qué es un grupo pequeño? Hechos capítulo 20, versículo 20 y 21 dice la Biblia: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es un grupo pequeño? ¿Qué pensaría usted que es un grupo pequeño? Bueno, los grupos pequeños serán centros misioneros, centros de capacitación, donde un número de 7, 8, 9 hermanos se unen como un equipo con el propósito de servir, con el propósito de cumplir la misión de Cristo. Recuerden que para que la palabra crezca necesitamos predicarla, enseñarla. Y el método que Dios dejó para estos tiempos de enseñar la palabra de nuestro Dios está en trabajar en equipo, grupos pequeños. Así que, ¿cuáles serán los objetivos que debemos plantearnos nosotros como grupo pequeño? Número 1, si la palabra crecía, es porque se enseña la palabra de Dios. Y es muy importante, en el grupo pequeño, la enseñanza bíblica es el primer objetivo, aprender de Jesucristo. El número 2, crecían. Bueno, quiere decir que la palabra de Dios llegaba a corazones que no eran cristianos, que no habían aceptado a Cristo Jesús. Entonces, al predicar la palabra, al compartir con ellos, pues el número de los miembros crecía al ser bautizados, al recibir ellos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que si nosotros miramos para que se multiplique, necesitamos predicar la palabra, necesitamos ganar almas. Número 3, se fortalecían. ¿Quiénes se fortalecían? Los hermanos. Eso es la retención, fortalecer, muy importante, fortalecernos entre nosotros como familias. ¿Sabe que es muy importante? Ellen White dice que nuestras familias deben convertirse en centros misioneros, donde nuestros hijos desde pequeños deben aprender a cómo evangelizar, cómo ganar almas para el reino de los cielos. Por eso es importante el grupo pequeño. Entonces, estudio de la Biblia, ganancia de almas, retención y crear lazos fuertes, que es la confraternización. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía con respecto a los grupos pequeños? Oye los testimonios. Tomo 3, página 84, dice: la formación de grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede errar. ¿Qué dice entonces el Espíritu de Profecía? Que los grupos pequeños son la idea de Dios, no la idea de una iglesia, no la idea del pastor. Así que tenemos que mirar que la expresión uno que no puede errar significa que da resultados. Los grupos pequeños dan resultados. Ahora, ¿con qué comparó Jesús
a su iglesia. Es muy importante nosotros entender que Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Dónde se coloca la luz para que realmente beneficie no solo a uno, sino a todos los que están sin luz en la casa? Pues tiene que colocarse en un lugar alto. Y si usted va por un camino, la luz y no hay luz, ahí está la oscuridad, usted la luz la coloca es al frente. Por eso es muy importante. La Biblia siempre nos indicará hacia el frente, hacia dónde debemos ir nosotros y cómo debemos marchar. Por eso el grupo pequeño se constituye una luz en medio de mi comunidad, una luz en medio de mi centro de influencia. Por eso recuerde, tú eres luz, querido líder, tú eres la luz que va a ayudar a que este equipo sea luz para otros. ¿Qué consejo nos da el Espíritu de Profecía? Bueno, Testimonios, tomo 7, página 21. ¿Por qué no sienten los creyentes preocupación más profunda, más fervorosa por los que están apartados de Cristo? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 e instan con Dios por la salvación de determinadas personas y enseguida oren respecto a otra? Fórmese en nuestras iglesias grupos para el servicio. Es muy importante lo que dice acá. Las personas que tienen preocupación profunda por sus familias, trabajan en procura de la familia, hacen lo que deban hacer por su familia. Igualmente, quien tenga preocupación por la iglesia, trabajarán, serán líderes en la iglesia, procurarán hacer lo mejor para la iglesia. Y por eso, quien se preocupa por la salvación de las personas, predicará, fortalecerá los grupos pequeños y serán pequeños centros de influencia de la predicación de la palabra de Dios, la luz que necesitan nuestros vecinos. Si no te interesa ganar almas, pues el grupo pequeño entonces quedará incompleto, porque recuerde, el grupo pequeño es ganancia de predicación de la palabra, ganancia de almas. Y número 3, retención del creyente y confraternización, fortalecer nuestros lazos como hermanos, como dice Jesús. Y así prepararnos para servir. Ese es el ideal del grupo pequeño, servir. Ahora, ¿cómo veía Jesús a la multitud? ¿Con qué la comparó? Dice la Biblia en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, ¿cómo veía Jesús a la multitud? ¿Cómo ve Jesús a nuestros vecinos? ¿Cómo ve Jesús a aquellas familias que están con problemas, aquellos vecinos que están con problemas en mi trabajo, con mis amigos? ¿Cómo ve Jesús a esa multitud? Como alguien que necesita de ti, de un líder, de un pastor, y tú eres el indicado para ello. Pregunta 6. ¿Cuál es el radio de acción del grupo pequeño? Bueno, el Servicio Cristiano, página 92, dice: haya en cada iglesia grupos bien organizados, obreros que trabajen en el vecindario de la misma. Nuestro centro de influencia siempre será donde tú estés. Si estás con los vecinos, si estás en el trabajo, donde estés, siempre será su centro de influencia, serán oportunidades. Así que cada uno de nosotros podemos realizar un buen trabajo. ¿Qué 4 cosas desea hacer Dios en la vida del creyente? 1 Pedro 5:10 nos aclara que es perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. ¿Perfeccionar cómo? A través del estudio de la palabra de Dios. ¿Afirmar cómo? Bueno, nosotros tenemos que mirar cómo crecer como grupo pequeño, cómo ganar almas para el reino de los cielos. Afirmar a aquellas personas que están descarriadas en el mundo. Fortalecer, el hermano. Nosotros debemos fortalecernos unos a otros y establecer
¿Qué es establecer? Conexiones fuertes. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo ayudan los grupos pequeños a alcanzar el ideal de Dios para su iglesia? Bueno, Servicio Cristiano, página 92, dice que hayan grupos pequeños que se reúnan para estudiar la Biblia en las tardes o temprano, al empezar el día. Dispongan tiempo para orar con el fin de ser fortalecidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo. Si hacen de este modo, recibirán una gran bendición por parte de uno que consumió su vida en el servicio, ofreciéndola para redimirnos. Entonces, ¿cómo puede ayudar a los grupos pequeños a alcanzar el ideal de Dios para su iglesia? Ya lo hemos mirado, ¿no? Disponiéndonos nosotros, mirando cuál es la misión a través de la palabra, alimentándonos de la palabra, y luego que nos alimentemos y oremos, servir a las personas, servir a los hermanos, servir a la comunidad. Además de ayudar a los creyentes, pregunta 8, a crecer en Cristo, ¿qué otras cosas se logra al trabajar en grupos pequeños? Obreros Evangélicos, página 201, dice: la presentación de Cristo en la familia, en el hogar o en pequeñas reuniones en casas particulares gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre o a la muchedumbre agitada o aún en salones y capillas. Mire, los grandes bautismos que nosotros vemos en campañas no es que realmente salen de ahí, salen porque alguien trabajó desde la casa, desde el lugar donde está la persona. Por eso es muy importante lo que nosotros hacemos. Queremos que nuestras iglesias sean multiplicadas, haya buena gente para salvación. Debemos trabajar, hermanos queridos, y para trabajar solo necesitamos hacerlo. A veces uno dice, no, decisiones. Mire, la decisión, a veces nos quedamos solo en decidir, decisión, sí, lo vamos a hacer. No, hay que actuar ya. O es ya, o simplemente dejaremos pasar las oportunidades de servir a Dios como Él quiere. Y para terminar, pregunta 10. ¿Qué se debería hacer en la iglesia si hay muchos o si hay pocos miembros? Bueno, el consejo de Servicio Cristiano, página 92, es nuevamente: organícese en grupos pequeños. ¿Por qué? Porque nos reunimos para estudiar la Biblia. Nos reunimos para ganar almas para el reino de los cielos. Nos reunimos para retenernos, para fortalecernos los unos con los otros. Y número 4, para hacer mejores conexiones, mejores amistades. Ser lo que Dios dice, mantener una unidad sana, saludable. Y si nuestros grupos pequeños son fuertes y saludables, ¿qué le espera a la iglesia? Solo bendiciones. Por eso, la idea de los grupos pequeños es la idea de Dios. Y Dios te llama a ti para que esa idea se convierta en acción, en realidad. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima lección. Gran abrazo para cada uno de ustedes y sus apreciadas familias. Dios les bendiga.